¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar en esta linda experiencia como lo es el estudio de la Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Alabamos al Dios por esta bendición y es mi oración que al hacerlo sea de bendición para cada uno de nosotros, que al estudiar la palabra de Dios seamos motivados a seguir su voluntad, a hacer cada día su obra, a complementar en nosotros la experiencia rica de la salvación y por la gracia del Señor pronto podamos estar en el reino de los cielos. Estamos llegando hoy al capítulo número 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en este capítulo Pablo va a desarrollar varias ideas interesantes que vale la pena compartir en esta mañana para que la gracia del Señor nos alcance, nos transforme y traiga para nosotros bendición y salvación. Comienza el apóstol Pablo comentándonos o invitándonos como colaboradores de él a que nosotros no recibamos en vano la gracia de Dios. Hay varias cosas claves en este primer capítulo. En primer lugar, el apóstol Pablo entendía su papel, entendía su función de colaborador de Cristo, de colaborador de Dios. Entendía su posición de ser un soldado en las filas del ejército cristiano. Y creo que esta mañana valdría la pena ratificar en nosotros este mismo pensamiento. Valdría la pena recordar que nosotros también somos soldados de el ejército de Cristo Jesús y que el Señor está esperando que tú y yo seamos colaboradores de Él, que nos prestemos para hacer su trabajo, que la gracia del Señor esté siempre en nosotros para ser entonces instrumentos del bien para los demás. Somos colaboradores de Cristo. Es lo primero que resalta el apóstol Pablo. Lo segundo es que dentro de la así como somos colaboradores, también somos receptores de la gracia del Señor. Y Él nos exhorta para que esa gracia en ti y en mí no sea en vano. Ahora, ¿cuándo nosotros recibimos la gracia de Dios en vano? Hay por lo menos cuatro formas como podemos recibir la gracia de Dios en vano. En primer lugar, cuando la misma es descuidada, es decir, no hay atención a la palabra de Dios. Hemos sido llamados a la salvación, hemos sido alcanzados por la salvación. Sin embargo, esa gracia es descuidada, pensamos que ya todo está alcanzado, que no hay nada más que hacer y en consecuencia la perdemos. Cuando es pervertida y convertida en un manto para cubrir pecados, es decir, cuando nosotros nos justificamos en el hecho de ser cristianos para decir que podemos hacer lo que sea, total, estamos bajo la gracia, estamos cubiertos. Hay un pensamiento pseudo cristiano, hay un pensamiento satánico, pero que se cuela dentro de los ámbitos cristianos que dice salvo siempre salvo, es decir, después que hemos alcanzado la salvación, no importa lo que hagamos, nada nos separa de ella. Cuidado con eso. Cuando es adulterada con ideas y métodos humanos. Y cuatro, cuando se le conoce solo intelectualmente. Y quiero enfatizar en esta última. Hermano, mi hermana querida, nosotros debemos experimentar con Cristo una relación íntima, una relación personal, una relación verdadera, una relación de amistad. Podemos tener un conocimiento amplio de la escritura intelectualmente hablando. Podemos sabernos las profecías, podemos sabernos versículos de memoria, podemos explicar muy bien todas las creencias y doctrinas, pero si no experimentamos una relación vivencial con Cristo, entonces nada de lo que hagamos será útil, nada de lo que hagamos servirá.
Luego el apóstol Pablo nos va a recordar que el tiempo aceptable, el tiempo de la recepción del Señor es ahora. No hay mañana para ti ni para mí. No hay mañana para ninguno. El tiempo aceptable es ahora. He aquí ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación, dice el apóstol Pablo. Porque la única oportunidad que tú y yo tenemos es el ahora. La única oportunidad que tú y yo tenemos es este momento. Necesitamos recordarlo y afianzarlo en el nombre del Señor. Otra cosa que el apóstol Pablo va a desarrollar en este versículo es su ministerio y cómo ha sido el ministerio que ha vivido para el Señor. Lo primero que encontramos en el verso número 3 es que el apóstol Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Queremos o creo que nosotros debemos pedir perdón en esta mañana, porque quizás esta no ha sido la experiencia de nosotros, por lo particularmente mi experiencia. Y quiero decirle al Señor que me perdone porque quizás muchas veces por mi culpa Él ha sido vituperado, el ministerio ha sido vituperado, el evangelio ha sido vituperado. Por eso el desafío a los que somos, a lo que tú y yo somos llamados es no solamente a vivir como cristianos, sino dar la apariencia de cristianos. Me explico. Hay personas que dicen, yo sé que no estoy haciendo nada malo, Dios sabe que no estoy haciendo nada malo, aunque aparentan estar haciendo algo malo. Puede que sea verdad, no están haciendo nada malo, pero la apariencia de pecado hace que la gente entonces vitupere a Cristo, vitupere el ministerio, vitupere la salvación. Pablo se cuida, dice, no damos a nadie ninguna ocasión, no le damos a nadie ninguna patica para que tenga allí entrada para vituperar el Evangelio. Antes bien, nos recomendamos en todo, dice, como ministros de Dios. ¿Cuándo? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. El apóstol Pablo describe cuatro cosas que han caracterizado su ministerio. Paciencia. Definitivamente el apóstol Pablo tuvo paciencia con los judaizantes, con los rebeldes, con aquellos que le contradecían, con aquellos que le desconocían como apóstol, que trataban siempre de transversar lo que sus ideas para condenarle. Estuvo lleno de tribulaciones, de necesidad y de angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos. El apóstol Pablo fue un ejemplo de lo que es sufrir por el Evangelio de Cristo. Pero lo interesante de todo esto es que en medio de todas esas situaciones adversas, el apóstol Pablo supo mantener en alto la bandera del Evangelio. Supo mantener en alto la bandera ensangrentada de Emmanuel. Y hermanos queridos, mi hermana querida, Dios nos llama a nosotros a que en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier oposición que el enemigo esté haciendo a nuestro trabajo, podamos mantener en alto las banderas, la bandera ensangrentada de Cristo, la bandera de nuestra salvación. Somos llamados para mostrar a Cristo en medio de un mundo que no le quiere, en medio de un mundo que es adverso, en medio de un mundo que naturalmente es contrario a los principios de Dios. Y creo que ninguno de nosotros ha enfrentado ni siquiera el 1% de lo que el apóstol Pablo enfrentó para dar el ministerio. Lo que el apóstol Pablo enfrentó para mostrar la salvación, para llevar el evangelio a cada ciudad. Y a veces pienso que tanta comodidad que estamos teniendo, que tanta tranquilidad que estamos enfrentando, que estamos sí teniendo, no
ayuda en nada a nuestro crecimiento espiritual, no ayuda en nada a nuestro crecimiento como soldados de Jesucristo. Por el contrario, nos adormece de tal manera que a veces parecemos más del mundo que de Cristo. A veces parecemos más de allá que de dentro del pueblo de Dios. Ahora, a partir del verso número 8 y hasta el verso 10, el apóstol Pablo va a utilizar un juego de palabras, va a usar antónimos para ejemplificar entonces cómo es la vida de un seguidor de Cristo, pero cómo debiera ser en la experiencia personal. Él dice, verso número 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. El apóstol Pablo era acusado de ser un engañador, de ser un falso profeta, pero él dice, aunque así nos conozcan, nosotros estamos predicando la verdad, como desconocidos, pero bien conocidos. Otra de las acusaciones al apóstol Pablo era que quién era él. No lo reconocían como un profeta verdadero o un apóstol verdadero, como un predicador verdadero. Le recordaban su pasado de persecución, y él decía, como desconocido, pero bien conocido, ¿y dónde estaba el conocimiento de Pablo? ¿O de dónde conocían a Pablo? Por los resultados de su vida de trabajo y abnegación para el Señor. Allí es donde debemos ser conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué interesante contraste. Somos pobres de este mundo, pero somos ricos. Tenemos todo de la gloria de Dios. Y el que tiene a Dios es multimillonario. Y aunque somos pobres, en esa riqueza que tenemos espiritual, nosotros debemos emplearla para enriquecer a otros, para darle a otros la verdad del Evangelio, para que otros lleguen a los pies de Cristo Jesús. Voy a insistir en esto. He sido reiterativo todos estos días. Mi hermano, mi hermana, si no estamos predicando, si no estamos dando estudios bíblicos, si no estamos testificándole a alguien de Cristo Jesús, algo está ocurriendo con nuestra experiencia que debemos nosotros enderezar. Luego va a cerrar el apóstol Pablo con un consejo que muchas veces lo hemos aplicado simplemente para el matrimonio, pero que es un consejo amplio, es un consejo con muchas vertientes. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, o qué concordia Cristo con Balial o con Satanás. Definitivamente no hay ninguna pega para unir estos dos elementos. Hermanos queridos, procuremos en el nombre del Señor ser leales a este principio. El Señor no lo dio a través del apóstol Pablo para ser sectarios. El apóstol Pablo, o mejor dicho, Dios a través del apóstol, lo da para nuestro beneficio, lo da para nuestra tranquilidad, lo da para nuestra experiencia verdadera. Dios nos ayude para ser fieles, para ser testigos verdaderos, para no dar pie a que vituperen el ministerio o la salvación o el evangelio, y para nosotros no recibir en vano la gracia del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por la experiencia del capítulo 6 de Segunda a Corintios. Permítenos el gozo, Señor, de hacer tu voluntad, de ser fieles, de vivir para ti, de testificar, de trabajar para la ganancia de las almas, de ser instrumentos de tu gracia y por sobre todas las cosas,
ser cristianos genuinos que te representen en todo lugar y en todo momento. Gracias, Señor, por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Lindo día para todos.